Agárrense fuerte porque lo de Kerem y Ande va mucho más allá de lo que nos han hecho creer. Olvídense de las broncas públicas o las indirectas en redes, porque la verdadera razón de su competencia es algo que nadie se esperaba, y les digo, es de las que te dejan pensando. A ver, todos hemos visto cómo Kerem Bürsin y Ander Zel han estado compitiendo de alguna manera. Que si uno saca un proyecto, que si el otro responde con otro. Que si entrevistas por separado, que si miradas esquivas en eventos. Parecía la típica rivalidad de dos grandes estrellas que quieren acaparar toda la atención. Pues bien, yo les digo, eso es solo la punta del iceberg. Para ser honestos, al principio yo también me creí la historia de que era algo profesional, que cada uno quería demostrar quién era el mejor actor. Que si Kerem se iba a Hollywood, que si Ande arrasaba en Turquía con sus últimas series. Normal, ¿no? Cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte y luego se separan, es natural que quieran demostrarse a sí mismos, y al mundo, que pueden brillar por separado. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo. Piensen conmigo. ¿Por qué tanto empeño en hacerse notar justo ahora? ¿Por qué esta especie de carrera por ver quién tiene más éxito, quién acapara más portadas, quién genera más noticias? Muchos dicen que es simplemente ambición, y no les voy a mentir, algo de eso seguro que hay. Ambos son unos cracks y quieren seguir en la cima. Pero, ¿y si les digo que la competencia no es tanto contra el otro, sino contra algo que los une? ¿Algo que quieren dejar atrás, o quizás, algo que quieren recuperar de una forma diferente? Piénsenlo. Si se separaron, y ahora están con estas dinámicas, ¿no será que uno, o ambos intentan llamar la atención del otro de una manera indirecta? Es como decir, ya lo que soy capaz de hacer ahora, ¿te das cuenta de lo que te perdiste? Lo que me hace sospechar esto es la intensidad. No es una competencia tranquila, es casi como una batalla para demostrar quién está mejor, quién es más deseado, quién ha superado al otro. Y en el fondo a veces esa es la forma más desesperada de demostrar que todavía te importa, aunque sea a través de la rivalidad. Es como si dijeran, voy a ser tan exitoso que no podrás ignorarme, y a ver si así te das cuenta de lo que tenías. Y aquí viene lo gordo, lo que nadie te cuenta. ¿Y si la verdadera competencia es para ver quién puede seguir adelante sin el otro, pero con la esperanza secreta de que esa misma fuerza atraiga de nuevo al otro? Es un juego peligroso, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, y más cuando hay sentimientos de por medio, todo es posible. Imagina la escena, ella brillando en un evento, él anunciando un nuevo proyecto internacional. Cada éxito, cada aplauso es como un mensaje silencioso. No es para el público, es para el otro. Es un, mira lo que valgo, pero también un todavía estoy aquí, ¿me ves? Y lo más loco es que parece que funciona, ¿verdad? Generan más noticias juntos, incluso separados, que nunca. Entonces, ¿creen que esta competencia es una estrategia para volver a estar juntos, o es simplemente que se están empujando mutuamente a ser mejores de forma muy, muy intensa? ¿O quizás es algo completamente distinto que aún no hemos descubierto? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que hay segundas intenciones detrás de toda esta rivalidad mediática?